Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias, pero vamos a empezar en esta ocasión con el tema de la cadena nacional, porque esta noche el presidente Alejandro Yamatei habló sobre el presupuesto 2021 y aclaró que readecuaron las partidas para no incurrir en préstamos. Veamos. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Me complace dirigirme a ustedes para informarles que luego de un profundo análisis técnico y profesional hemos tomado las medidas necesarias para la readecuación del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para este año 2021. Hemos escuchado las distintas manifestaciones y solicitudes hechas por diversos sectores de la población. Las asumimos con compromiso, pero sobre todo con una gran responsabilidad. El presupuesto que hoy les presentamos prioriza las necesidades más sentidas de la población, ocasionadas muchas de ellas por problemas que son históricos y estructurales, otras de origen más reciente como consecuencia de los embates de la naturaleza y la pandemia por COVID-19. Hemos dedicado especial atención a que este presupuesto cuente con las normas debidas que garanticen austeridad, transparencia y calidad del gasto público, una instrucción que yo mismo he girado a todos los funcionarios para que estos principios se observen en toda la inversión que se realice desde el gobierno y se enfoque en atender las necesidades de la población. Con estas acciones avanzaremos en lo propuesto en la política general de gobierno acorde a los desafíos que nos presenta la nueva realidad mundial. Además de fortalecer los mecanismos de transparencia, hemos también atendido la petición de no solicitar, óigase bien, no solicitar nueva deuda y readecuar el presupuesto vigente a la capacidad financiera que tiene al día de hoy el Estado, de conformidad con las disposiciones legales ya emitidas por el Congreso de la República. Quiero decirles que esto significa que no estamos pidiendo en este momento ni un centavo de préstamo más, porque simple y sencillamente creemos que en este momento no es lo conveniente para el país. Además, este representa un ejercicio histórico que nos llevó largas jornadas de trabajo para analizar detalle a detalle cada una de las partidas presupuestarias. Es una muestra de responsabilidad política que nos permitirá no comprometer la estabilidad macroeconómica de nuestro país al cuidar el déficit fiscal y que éste se mantenga por debajo de los niveles recomendados incluso por los organismos financieros internacionales. El presupuesto 2021 refleja la firme determinación de nuestro gobierno de priorizar las acciones tales como la reconstrucción nacional tras el paso de las tormentas ETA y IOTA, la reactivación económica, la atracción de inversión y generación de empleos, la compra de las vacunas y otras acciones necesarias para atender la emergencia ocasionada a nivel del mundo por el coronavirus o COVID-19. La atención integral al combate a la desnutrición, el fortalecimiento del sector justicia y de las instituciones de seguridad, la construcción de la infraestructura estratégica que de tan urgido está nuestro país, la educación, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, pero sobre todo la rendición de cuentas. El presupuesto readecuado para el año 2021 será de un total de 94.354 millones de quetzales, lo que conlleva una reducción de 13.388.4 millones de quetzales respecto al presupuesto autorizado para el año pasado 2020, que ascendía a 107.742.4 millones. El monto que hoy les presentamos es incluso menor al sugerido por los tanques de pensamiento. También es menor al presupuesto de 99.700 millones de quetzales que había sido aprobado este año y que fue archivado por el Congreso de la República. Gracias a la readecuación presupuestaria que realizamos, el organismo ejecutivo, repito, no solicitará en este momento más deuda pública para el año 2021. Trabajaremos con lo que se tiene autorizado. El presupuesto ya readecuado se integra de la manera siguiente. En lo que respecta al presupuesto de egresos en funcionamiento,
La cantidad asciende a 61.879.1 millones de quetzales, que corresponde a un 65.5% de los egresos. En cuanto a la inversión, destinaremos 17.863.9 millones de quetzales, que alcanza el 18.9%. Mientras un 15.6% corresponde al servicio de la deuda para un total de 14.611 millones de quetzales. El gran total del presupuesto, 94.354. El origen de los recursos para financiar este presupuesto está en los ingresos tributarios en una mayor cantidad, en un 67.9%, que corresponden a 64.027 millones de quetzales. En ingresos no tributarios y donaciones tenemos 4.799.1 millones de quetzales, lo que asciende a un 5.1%. La emisión de bonos y préstamos externos ya aprobados con anterioridad conforme a la ley presupuestaria corresponde a 22.147.9 millones de quetzales para un 23.4%. Saldo de caja y otros 3.380 millones en los recursos que corresponden al 3.6% para un cuadre total correspondiente de 94.354 millones de quetzales. Un detalle que vale la pena destacar es que dentro del monto clasificado como funcionamiento se incluyen por normas presupuestarias también importantes proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Por ejemplo, las acciones encaminadas al combate de la desnutrición, a la que le hemos destinado más de 2.000 millones de quetzales de forma real. Más de 400 millones de quetzales destinados a la construcción de vivienda social de emergencia como consecuencia de las personas que fueron dañadas sus viviendas por el paso de los huracanes, y la recuperación de dichas comunidades que fueron afectadas y que tenemos la necesidad de trasladarlas al lugar en donde estaban residiendo anteriormente. También la inversión en las acciones de prevención y mitigación de desastres, que conlleva recuperar y remozar y mantener las carreteras, las escuelas y las demás obras públicas que se vieron afectadas. Nuestros planes para el presente año incluyen la construcción de 198 proyectos de infraestructura que se sumarán a los 125 proyectos interanuales que ya estamos desarrollando. Aquí se destaca el mejoramiento de las escuelas, la construcción de nuevas carreteras, la ampliación y mejora de puertos y aeropuertos, entre otros, lo que sin duda va a ayudar a que la competitividad de nuestro país mejore. Muy importante de hacer énfasis es que este presupuesto incorpora 11.000 nuevas plazas de maestros que fortalecerán el sistema educativo nacional. He instruido al ministro de Finanzas Públicas para que se haga pública la readecuación presupuestaria que hoy estamos anunciando. Podrán acceder al detalle de la información por medio de la página web del ministerio. Además, emitiremos un acuerdo gubernativo que corresponda para oficializar las normas presupuestarias y que garanticemos en todo momento la calidad del gasto, la transparencia, pero sobre todo la rendición de cuentas. Todos estos son trámites internos, por lo que no se requiere una aprobación adicional por parte del Congreso de la República. Para concluir, quiero reiterar mi satisfacción de poder presentar a ustedes un presupuesto que responda a las necesidades más sentidas de la población y que nos permite avanzar de manera responsable y transparente hacia la construcción de un país próspero, con oportunidades por igual. Estimados amigos, hoy iniciamos el año con buenas noticias. Tendremos un presupuesto menor, no necesitaremos más deuda externa, pero sobre todo tendremos ya objetivos muy claros, porque estamos saliendo de la pandemia y enfrentaremos sus consecuencias. Estamos saliendo de la destrucción, pero le entraremos fuerte a la reconstrucción. Pero sobre todo nos anima el que lo podamos hacer, gobernantes y gobernados, todos juntos, como sociedad, con un solo objetivo: una Guatemala próspera. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Bueno, eso fue lo que dijo el señor presidente en cadena nacional. Nosotras hacemos una pausa y regresamos.
Al volver de esta primera pausa, ¿cómo avanza la toma de muestras de supuestos familiares de víctimas de masacre de migrantes en Tamaulipas? Esto y más al regresar. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Más información, mientras Salud ha declarado que la vacuna contra el COVID la recibirá Guatemala en febrero, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó a Prensa Libre que comenzará la distribución a través del mecanismo COVAX en marzo y aún no definen la cantidad de dosis para cada país. Las vacunas contra el COVID-19 llegarán a Guatemala durante el tercer mes del año, confirmó hoy el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Arbas Barbosa, a Prensa Libre. Barbosa, durante una rueda de prensa regional, explicó que el mecanismo COVAX, al que Guatemala está suscrito y del que depende la primera fase de vacunación contra el coronavirus, todavía no se tiene la cantidad específica de dosis que serán distribuidas a cada país. Miren, la entrega de vacunas por COVAX va a empezar en marzo. No tenemos todavía la cantidad específica que cada país va a recibir. Estamos en ese momento haciendo un análisis país a país de los 190 países que participan de COVAX y con los productores que van a entregar la vacuna. Probable que vamos a empezar con las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, y aí é distinto porque há países que estão listos para receber tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, outros países não têm as condições para receber a vacuna de Pfizer, que necessita ser almacenada em condições de menos 70 graus centígrados. Assim que essa é a expectativa que temos. Pero se não estão todos os países com um acesso equitativo às vacunas, em verdade não vamos a controlar a transmissão do COVID-19. Bueno, y médicos del Hospital Roosevelt manifestaron este miércoles para pedir al Ministerio de Salud que les dé una fecha para la vacunación contra el COVID-19, pues están en la primera línea y exigen que se les vacune lo antes posible. También señalaron que no hay comunicación con la ministra Amelia Flores para tratar este tema de la vacunación en el hospital. Los inconformes añadieron que aunque se decretaron algunas medidas, hay demasiada movilidad, por lo que no pueden contener una segunda ola de contagios, y recordaron el 2020 cuando se abrieron más servicios hospitalarios, pero ahora los tienen ocupados por pacientes con otras patologías. Según el Colegio de Médicos, hasta diciembre del 2020, 44 médicos y una enfermera perdieron la vida por el coronavirus. Como ustedes saben, nosotros somos el personal en riesgo, considerando que todos los que estamos dentro de los hospitales públicos, de los hospitales de la red nacional, todos estamos expuestos de manera directa. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, y vamos a conocer en este momento el reporte que día a día hace oficial el Ministerio de Salud respecto a los casos confirmados de COVID. En las últimas 24 horas suman 1.038 casos nuevos, el total acumulado es de 156.497. Además se confirma la muerte de 27 pacientes, el total acumulado hasta hoy es de 5.513 decesos. Salud también informa sobre 141.481 casos recuperados estimados. Esta actualización corresponde al 26 de enero, desde las 0 horas hasta las 23:59 minutos. Además, recuerde, los casos activos estimados son de 9.503. Salud reporta 8.492 pruebas realizadas en las últimas horas. Con esto, vamos a una nueva pausa comercial. Viajamos a una comunidad de Alta Verapaz que pasará años para recuperarse del impacto de las tormentas Iota y Eta. El tema después del corte. Qué bueno que continúa con nosotros. Hay más. El estatus de Maynor Moto, ayer juramentado por el Congreso para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, sigue generando debate por las trabas jurídicas que hay en su contra. Incluso desde Estados Unidos llegan mensajes de preocupación por las acciones llevadas a cabo por el legislativo.
El juez Maynor Motto ya ha sido juramentado por el Congreso de la República como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Además, las audiencias que llevaba a cabo aquí en la Torre de Tribunales ya han sido tomadas por jueces suplentes. Sin embargo, su designación está en debate por lo contenido aquí, en el artículo 156, párrafo 2 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el cual se establece que mientras haya impugnaciones en contra de algún candidato designado como magistrado, estas deben resolverse antes de que pueda asumir. Esto es una cuestión elemental. Perdería primer año de Derecho cualquier estudiante que sostenga que un acto que está siendo impugnado de acuerdo a los medios ordinarios y de acuerdo a la ley es ejecutable. Sabido en la academia y sabido en el hemiciclo. Hubo algunas incidencias de carácter procesales en mi criterio que no permitían esa juramentación. Deberíamos ver las consecuencias jurídicas que esto puede tener si es que se quedan firme o si se enmenda la plana, pero eso no lo determinamos nosotros. Ha sido plagado de impugnaciones y cuestionable hasta el último momento, hasta el día de ayer fue cuestionable, y hemos también argumentado legalmente y fundamentado el por qué corre el riesgo del proceso de caerse y de afectar la seguridad jurídica. Y lo que hizo el Congreso fue ejecutar un acto que ellos mismos conocían que estaba siendo conforme al debido proceso impugnado. El que no se respete la legalidad de un proceso de nombramiento y de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, saltándonos lo que establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y todo ello, significa entonces que aquí se está vulnerando la legalidad. En contra del nombramiento de Motto hay al menos 7 procesos de apelación, incluyendo un amparo presentado por el abogado Alfonso Carrillo antes de la juramentación y que, a pesar de tener el visto bueno de la CC, no fue recibido en tiempo por el Congreso, y otro que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, interpuso después de la sesión legislativa del martes. Otro paso más, dejar el cargo. Motto es el presidente del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. El martes por la tarde solicitó su excedencia, con lo que queda suspendido del puesto hasta el 12 de abril, sin goce de sueldo, pero mantiene la calidad de juez y la inmunidad que ésta le confiere. Hasta entonces, las causas serán llevadas por jueces suplentes. Las suspicacias no nacen únicamente en territorio guatemalteco. Julie Chung, secretaria asistente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo vía Twitter que están profundamente preocupados por la designación de una persona con causas legales pendientes en su contra. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y diversos sectores han reaccionado ante la juramentación de Maynor Motto a magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Por esa razón, hacemos contacto en este momento con el señor José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional. Buenas noches, lo recibimos. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Qué gusto poder acompañarlos y a la audiencia de Guatevisión. Sí, hablar de este tema tan importante. Cuéntenos, ¿qué pronunciamiento tienen ante lo actuado por el Congreso? Bueno, el Movimiento Cívico Nacional expresó hoy por la mañana a través de un comunicado su preocupación ante esta situación porque consideramos que es indispensable para vivir en un Estado de Derecho que se respeten los procesos, el debido proceso y el ordenamiento jurídico en la conformación de las cortes que hacen valer la justicia en el país. Vemos con gran preocupación cómo el Congreso realiza esta juramentación, a pesar de que es conocido que existen diversas impugnaciones. Es más, en el amparo que una sala otorga al juez Maynor Motto y este se envía al Congreso a través de que el Colegio de Abogados certificaba que había ganado las elecciones, se especifica en ese amparo o en esa certificación que se debe de anexar toda causa que aún existiera por ser resuelta. Bueno, es importante y vimos ese comunicado que ustedes enviaron. No tenemos ya mucho tiempo, pero agradecemos mucho que haga conocer esta postura que ustedes presentan ante esta situación. ¿Alguna acción que vayan a tomar? Sí, definitivamente creo que tenemos que ver lo que está sucediendo también como un antecedente a las próximas elecciones que ya iniciaron en el Colegio de Abogados. Nosotros como entidad de organización vamos a estar fiscalizando todo ese proceso y velando porque no se repitan
estas acciones en el siguiente proceso y si hay que tomar acciones legales que sean pertinentes en su momento, lo realizaremos. Muchísimas gracias, José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional. Gracias. Bueno, y continuamos porque hay más información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala afirma que han solicitado al gobierno de México que haga una rigurosa investigación del incidente ocurrido en Tamaulipas, en donde 19 supuestos migrantes fueron ejecutados por un grupo de narcotraficantes. Además, indicaron que podrían tener los resultados de las pruebas de ADN para los próximos días. En una conferencia de prensa que ofreció este miércoles la Cancillería guatemalteca, el ministro Pedro Brolo indicó que desde ayer martes se empezaron a hacer los exámenes de ADN a familiares de personas que perdieron comunicación con migrantes que iban hacia Estados Unidos. Vecinos de Comitancillo, San Marcos, así como autoridades municipales, han informado que las víctimas de ese ataque contra migrantes son originarios de ese municipio e incluso han identificado a las víctimas, pero oficialmente todavía no se tiene ninguna información. Nosotros sabemos que hay algunos familiares que perdieron contacto y por lo tanto las familias presumen que sus familiares fueron parte de las víctimas. El canciller Pedro Brolo explicó que quienes se han sometido a estas pruebas, cuyo costo absorbe la Cancillería de Guatemala, son los padres o un hijo de las personas desaparecidas, y que estos familiares directos son los que pueden contribuir con el examen que servirá para cotejarlo con los que se están realizando en México a las víctimas de la masacre. Se han hecho entrevistas a familiares de 15 potenciales víctimas. Estas entrevistas pues conllevan el llenado de un formulario y el envío de las personas a que se les practiquen los exámenes de ADN que luego vamos a contrastar con la parte mexicana. Creemos que para el día viernes podríamos recibir los primeros exámenes. En cuanto al tiempo en el que se podría informar a las familias de Comitancillo, San Marcos, si sus parientes son las víctimas de la masacre en México, indicaron que hay temas que dependen directamente de los trámites y procedimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay otros que son competencia de las autoridades forenses mexicanas, y eso no pueden controlarlo, pero esperan que a partir del viernes puedan empezar a tener resultados. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, en otra cosa, con el paso de la tormenta ETA y IOTA en noviembre del año pasado, muchos medianos y pequeños productores de arroz de Alta Verapaz perdieron todo. La crisis en ese lugar continúa y recuperar sus siembras podría tomarles hasta 3 años. San Vicente 1 y 2 son de los parcelamientos más afectados por el paso de la tormenta ETA e IOTA en Panzós, Alta Verapaz. A 2 meses de la tragedia, las familias de este lugar viven sin agua, sin alimento, sin ingresos, sin educación y sin salud. La situación de los habitantes de estos lugares continúa complicada a 2 meses del paso de las tormentas ETA e IOTA. Las familias afectadas han regresado a sus viviendas, lugares desolados a los que es difícil llegar, pues las carreteras están bloqueadas. 41 comunidades de Panzós, Alta Verapaz sufrieron grandes inundaciones que dejaron entre 8 y 9 mil personas afectadas. Todas las personas que habitan toda esta área ya no tienen nada que comer, ni pueden sembrar, ni nada, pero ¿qué es lo primero que se necesita ahorita? Habilitar las carreteras. Necesitamos maquinaria, los puentes, para que el productor pueda ir a su terreno, ir a sembrar milpa, frijol, arroz. Ahora lo que se ve, yo creo que lo están viendo ahorita, que mire, ya no se puede sembrar nada acá. En San Vicente 1 hay 38 familias afectadas, mientras que en San Vicente 2 son 46, la mayoría con más de 3 niños menores de 12 años. En estas áreas había siembra de arroz. Según la Asociación Guatemalteca del Arroz, por las tormentas más de 1,400 manzanas quedaron fuertemente dañadas en el Valle del Polochic. En San Vicente 1 fueron 130 hectáreas niveladas. Lo que pasó aquí fue que se metió el río Tinajas, se metió casi en la totalidad y los niveles de agua se pueden todavía ver en los troncos de las palmas, llegó como 1,80 m. Las siembras quedaron cubiertas por arena que venía con los ríos y ahora deben quitarla y nivelar el área de nuevo, algo que les tomará incluso hasta 3 años. Es un trabajo de topografía, hay trabajo obviamente de volver a encauzar los ríos. Es importante que se apoyen los proyectos de volver a
a rehacer una borda o de construir una borda para que los ríos no hagan este tipo de daños. Las pérdidas son millonarias y según los productores, la situación se ha complicado más por la poca ayuda que han recibido del gobierno, añadiendo incertidumbre por la falta de garantía de compra de cosecha nacional de arroz con cáscara. Mientras tanto, los pequeños productores y habitantes de estas áreas se mantienen por la ayuda que empresas privadas han enviado, ayuda que no será permanente. Además, los niños no tienen acceso a la educación y el centro de salud ha permanecido cerrado porque los médicos no han podido llegar por el mal estado de las carreteras. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Esvin García. Damos paso al programa Razón de Estado. Al volver, ¿qué pasará con las deportaciones de migrantes de Estados Unidos en los primeros días de Joe Biden? Con eso regresamos después de Razón de Estado. Bueno, y continuamos con la información. 2 puntos resolutivos y la conformación de la Comisión de Derechos Humanos es lo que logró el Pleno del Congreso reunido este miércoles en sesión ordinaria. Mañana continuará la interpelación al ministro de Gobernación, a quien aún no cuestiona. Cada año se conmemora de distintas formas, en distintos lugares, y particularmente en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas hay un acto de recordación y remembranza por las víctimas del Holocausto y sus familias. Y es por eso que gran parte de la discusión parlamentaria de este miércoles giró en torno a la conmemoración de las víctimas de la Shoah, recordadas cada 26 de enero. Sin embargo, mientras que algunos centraron el discurso en el Estado de Israel, el Estado de Guatemala y el Estado de Israel han tenido relaciones muy fuertes y constructivas desde el mero momento de creación del Estado de Israel. Otros se acordaron de los procesos de reconciliación étnica aún pendientes en nuestro país. También recordar, hace 3 décadas han pasado desde que la aplicación de las políticas de tierra arrasada en Guatemala, que dieron como resultado la comisión de genocidio. Y eso es lo que se conmemora, los delitos de deberes contra la humanidad. Se firmó un punto resolutivo, como también se hizo sobre hacer una llamada a la pronta investigación de los casos de violencia en contra de la mujer. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, el tema de la pena de muerte vuelve a sonar en el Congreso de la República de la mano de la diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Valor. Marroquín ha utilizado las cifras de femicidios reportados en lo que va del año para argumentar la necesidad de retomar la viabilidad de la pena capital. La Constitución sí contempla ese castigo, pero el presidente Portillo en el 2004 derogó el último paso del proceso que le permite al mandatario absolver o no al sentenciado. Con ello se generó un vacío legal que impide su implementación. La iniciativa 5714 de Marroquín pretende volver a legalizar ese último peldaño en el proceso legal hacia la pena de muerte. Y el ex guerrillero, conocido como César Montes, indicado de haber ordenado la muerte de 3 soldados en aldea Semuy 2, el Estorizabal, el 3 de septiembre del 2019, fue dejado en libertad con una caución económica de 10,000 quetzales. Además, que se le reformó el delito por encubrimiento propio, según informó el abogado defensor Maynor Berganza por medio de un video publicado en redes sociales. Según el abogado, la resolución fue dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz. En más noticias, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público, este miércoles la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, activó alerta roja contra 3 implicados en el caso de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas. Se trata del colombiano Luis Armando Córdoba Rodríguez y los ecuatorianos Horacio Yepes Maldonado y José Ernesto Páez Cruz. Los 3 son prófugos por su vinculación en el caso Mecanismo Corrupción MEM. Los ahora buscados por la Interpol son señalados por la Fiscalía por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero.
Este caso fue revelado por el Ministerio Público en diciembre del año pasado y hace referencia a la creación de sociedades y facturación de servicios para recibir sobornos a cambio de la concesión de contratos. Mire, los operativos del Plan Recuperación y Control Escuintla continuaron este día con 32 allanamientos en diferentes municipios, según informó la Policía Nacional Civil. Como resultado preliminar de los operativos se reporta la incautación de 6 armas de fuego, entre ellas una subametralladora y una escopeta, así como 59 cartuchos calibre ignorado, 2 radiotransmisores, 7 celulares, drogas de diferente tipo, dinero en efectivo y al menos 10 personas aprehendidas por diferentes delitos. Este miércoles fue el segundo día en que se llevaron a cabo los operativos que buscan retomar las áreas de Escuintla que, según las autoridades, han sido cooptadas por las organizaciones criminales. Además, esperan encontrar evidencias para resolver hechos violentos registrados desde el 2007 hasta la fecha. Tenemos más. La jueza de primera instancia penal de Quiché, Susi Elizabeth Pérez Cabrera, se inhibió de conocer el caso de una mujer y un hombre acusados de robo agravado y de estar relacionados en la quema de la municipalidad de Joyaba, Quiché. La jueza indicó que tras conocer una denuncia de prevaricato y discriminación en su contra por parte de los abogados defensores de una de las detenidas, decidió abstenerse, abandonar el caso. Indicó que si hay desconfianza en su contra, no es correcto continuar conociendo este. Rechazó los señalamientos en su contra y dijo que exigirá pruebas sobre la acusación presentada por ella. Lo actuado fue enviado a la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiché, quien determinará si acepta la excusa o la mantiene en el caso. Trámite que se considera llevará meses en ser resuelto. Pérez Cabrera también es la jueza en otros 2 casos de señalados de participar en los incidentes en Joyabá. El Ministerio Público, uno de los abogados defensores y del querellante adhesivo, se opusieron a la inhibición de la jueza, mientras 2 de los abogados defensores de una de las acusadas aceptaron que se inhibiera del caso. Tenemos ahora noticias internacionales. Crece la tensión entre la Unión Europea y AstraZeneca por un retraso en la entrega de vacunas. Altos funcionarios del bloque europeo aumentaron este miércoles la presión sobre el laboratorio para que cumpla con los contratos de compra anticipada. La controversia se dio después de que AstraZeneca anunció el pasado viernes que podría reducir su programa de entrega de vacunas a la Unión Europea debido a problemas con la línea de producción en una de sus plantas situada en territorio europeo. Sin embargo, el laboratorio mantuvo su ritmo de abastecimiento de vacunas al Reino Unido, donde tiene instaladas 2 plantas productoras. Y las autoridades reguladoras de Chile aprobaron este miércoles el uso de emergencia de la vacuna elaborada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lo que se convierte en la tercera inyección autorizada en el país tras la de Pfizer y BioNTech y la de China Sinovac. Chile, que comenzó el proceso de vacunación el pasado 24 de diciembre, cuando recibió el primer cargamento de Pfizer, es uno de los países de la región que más ha avanzado en este sentido, con más de 56,000 personas inoculadas con la primera dosis y 10,315 con la primera y la segunda. Bueno, y Panamá decomisó más de 3 toneladas de droga en lo que va del 2021. Así informó el Servicio Nacional Aeronaval, la institución policial que más droga incauta. El último decomiso, presentado el martes, se produjo en la isla Casayeta, en el Pacífico panameño. Los agentes hallaron más de 1,300 paquetes de sustancias ilícitas escondidas en 31 bultos en una lancha rápida que había sido abandonada en una playa por presuntos narcotraficantes que huyeron de la policía. Tras un patrullaje por el lugar, se logró el arresto de 2 colombianos y un panameño. Mire, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó este miércoles una alerta antiterrorista por un clima de crecientes amenazas
vinculadas a extremistas violentos opuestos al gobierno del demócrata Joe Biden. Según el comunicado, los extremistas violentos crearon crecientes amenazas en Estados Unidos durante el último año, impulsados por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. La derrota de Donald Trump ante Biden en noviembre, la brutalidad policial y la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Interior cree que esas motivaciones podrían seguir existiendo en los próximos meses y que el asalto al Congreso, llevado a cabo por partidarios de Trump el 6 de enero, podría animar a los extremistas a apuntar a funcionarios electos e instalaciones de gobierno. Y siempre en Estados Unidos, el juez federal en Texas ordenó que se continúe con las deportaciones en Estados Unidos luego de que la administración Biden congelara por 100 días este proceso para analizar los casos individualmente. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, habló con algunos de los afectados y tiene los detalles. Él estaba programado para salir el día viernes a las 2 de la mañana para Honduras, ¿verdad? País que, aunque sea mi país, no lo conoce. Alma Maradiga se refiere a su hijo de 27 años, Javier Castillo Maradiga, quien ya había sido trasladado a Luisiana para ser deportado, cuando el presidente Joe Biden firmó el decreto que detuvo las expulsiones por 100 días. Sin embargo, menos de una semana después, la alegría, según ella, se convirtió en incertidumbre. Un juez de Texas puso un indulto y yo le dije, no puede ser porque es el señor presidente. Nosotros siempre hemos considerado que es la última palabra. Por ahora, la decisión del juez de distrito federal Drew Tipton bloqueó temporalmente la política en todo el país durante 14 días tras la impugnación legal del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien reaccionó en redes sociales. Victoria. Texas es el primer estado de la nación en presentar una demanda contra la administración Biden. Y ganamos. Tras 6 días de la toma de posesión de Biden, Texas detuvo su moratoria ilegal de deportación. Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda y mi equipo y yo lo detuvimos. A lo que el mexicano de 30 años, Javier Rodríguez Méndez, quien vive en Nueva York hace 11 años y hoy enfrenta la posibilidad de ser deportado, reaccionó. No se ha ido, pero yo pienso que se han quedado muchas personas dentro de grandes cargos y todo eso que pues van a de alguna forma seguir, ¿no?, con el legado de Trump. Y a quienes apeló junto a sus hijos. Me gustaría alzar la voz, ¿no?, para que detengan todas las deportaciones, porque no es justo que separen a las familias. Los niños sufren demasiado. Se espera que la administración Biden apele esta decisión que afecta alrededor de 1.200.000 personas que tienen órdenes de deportación según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La entidad reveló que en su custodia hasta el 16 de enero había 6.000 detenidos con órdenes finales de deportación, entre ellos Javier Castillo Maradiaga. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Hay noticias sobre los cortejos procesionales en el occidente guatemalteco que decidieron este día. Entérese cuando regresemos. Tenemos más. Como sucedió en el 2020, este año la Semana Mayor será inusual. Para los fieles de Quetzaltenango y Totonicapán, el arzobispo de Los Altos ya estableció las disposiciones que normarán los eventos religiosos. El arzobispo de Los Altos de Quetzaltenango y Totonicapán dio a conocer las disposiciones para la celebración de la Cuaresma y la Semana Mayor. En esta se establece que los viacrucis y romerías tendrán que ser virtuales. Las procesiones con andas gigantescas que requieren decenas de personas quedan prohibidas. Además, la música será grabada y no ejecutada por bandas en vivo. Me sorprendió la conciencia que hay en la directiva de las hermandades y asociaciones de que procesiones como las conocíamos no se pueden realizar. Hay una conciencia muy clara de que esto no podía ser y que es muy difícil, lamentablemente, y que es muy difícil controlar a la población
incluso para manifestaciones muy reducidas. Por medio del documento, el monseñor indicó a los sacerdotes que se debe medir las iglesias, oratorios y salones para cumplir con el aforo de acuerdo al color del municipio. En cuanto al miércoles de ceniza, que será el próximo 17 de febrero, no se marcará una cruz. La imposición de ceniza no se ha hecho normalmente marcando una cruz con la ceniza húmeda en la frente, sino espolvoreando la ceniza sobre la cabeza de los fieles. Debo decir que este es un rito antiguo, no es una cosa novedosa, y en algunos países así se ha hecho siempre. De acuerdo con el arzobispado, es importante que imágenes como Cristo Nazareno, Cristo crucificado, el Señor sepultado, el Señor resucitado y la Virgen María sean venerados de forma distinta, como por medio de una exposición virtual y otras manifestaciones que no impliquen concurrencia o personas amontonadas. La realización del culto de la liturgia ni las expresiones de devoción popular hay que regularlas, no suprimirlas. El arzobispo hizo un llamado a las autoridades para considerar las actividades litúrgicas y de culto como de primera necesidad y no como espectáculos. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Pasamos a otro tema porque en marzo del 2020 la situación de las exportaciones no era clara. La incertidumbre los hacía pensar que sería un año de pérdidas, pero el sector logró enfrentar los retos que la pandemia trajo y en el 2020 lograron crecer en exportaciones, un plan que seguirá este año. Las exportaciones en el 2020 lograron mantenerse debido al dinamismo de algunos sectores y productos. Uno de los que sobresalió y que aumentó sus exportaciones fue el cardamomo. Tuvimos productos como el cardamomo, grasas, aceites comestibles, manufacturas diversas, insecticidas, hierro, acero, que tuvieron crecimientos más que relevantes y compensaron lo que pudo haber dado una disminución grande, como fue el caso de artículos de vestuario, azúcar, bebidas alcohólicas, que tuvieron bajas importantes, pero que en el segundo semestre tuvieron una recuperación. Según Carballido, las exportaciones en el 2021 crecerán en todos los mercados, pero se tiene un gran reto en Norteamérica. Asimismo, ven grandes oportunidades en Medio Oriente y Sudamérica, a los que apostarán a llevar más productos guatemaltecos. Esperaríamos que el mercado norteamericano se recupere y esa recuperación pudiera ayudarnos a dar un salto de regreso importante en el crecimiento de exportaciones. Por otro lado, Asia ha mantenido un crecimiento de hace varios tiempo, en 2 dígitos. Tenemos un tratado de libre comercio en curso con Corea, que ya tiene un tiempo estarse negociando, pero pensamos que pudiera tener éxito durante este año, que se firmara y pudiéramos ya tener entonces la posibilidad de acceder. Creemos que el sector alimenticio y farmacéutico serán los que tendrán la mayor posibilidad de crecimiento. Ahí pensamos que tenemos todas las posibilidades de que siga creciendo. Guatemala tiene una buena oferta en ese tema. Según los datos de Hexport, el acumulado de exportaciones a noviembre del 2020 fue de $10,248.8 millones, mientras que el 2019 cerró con $11,183.9 millones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y este jueves 28 de enero a Hexport llevará a cabo una nueva edición del Galardón Nacional a la Exportación 2020. En noviembre fue pospuesto por la llegada de la tormenta Iota, por lo que se estará entregando hasta esta semana. El objetivo es reconocer el esfuerzo y resiliencia de las empresas guatemaltecas exportadoras de productos y servicios que se destacaron por su reinvención para enfrentar la crisis con innovación. El evento evaluó a nominados de sectores de manufacturas y vestuarios y textiles, agrícola, acuicultura y pesca, servicios y contact centers y BPO. 6 son las empresas que están nominadas este año, que son AR Producciones, 786 Hexa, Grupo Génesis, Alórica, Cafcom y la industria licorera Quetzalteca. En ese evento pues ya se reconoce por cada sector quién es el mejor de cada sector. Y por último, del panel o de las personas que están ese día en el evento, se reconoce en base a lo que se presenta ahí de información quién es el mejor exportador. Es un ejercicio difícil llegar a quién es el mejor. Yo creo que hay muchísimos buenos exportadores en Guatemala
Y el evento lo que pretende es estimular a las empresas a que se unan al esfuerzo exportador con excelencia y que esa excelencia le haga motivar a otros más que se sumen a este esfuerzo. Algunos alcaldes de Chiquimula, incluyendo a Esdún Javier de Ipala, llegaron al Congreso de la República de la mano de la Unidad Nacional de la Esperanza para reunirse con el ministro de Energía y Minas. Las explotaciones mineras ilegales en ese departamento del Oriente eran el tema a abordar, pues se tienen reportes de extracciones de oro, plata y jade sin registrar, cuyo producto es llevado en camiones hacia Alta Verapaz, en donde es procesado. Alberto Pimentel, jefe de la cartera, no se presentó. Desde la UNE avisaron que si falta la siguiente citación, lo interpelarán. Por primera vez en 40 años, Ecuador ha sido testigo del nacimiento de medio centenar de huevos de tortugas laúd, el espécimen del reptil más grande del planeta que no se reproducía en el país sudamericano por distintos factores naturales. Ecuador ha sido testigo de la eclosión de medio centenar de huevos de tortugas laúd, el espécimen de quelonio más grande del planeta que no se reproducía en el país desde hace 40 años por distintos factores naturales. Este evento, que ha emocionado a los funcionarios locales de medio ambiente, se produjo en la playa Punta Bikini de la provincia de Manabí, escenario habitual de la reproducción de otros tipos de tortugas. Los primeros neonatos fueron descubiertos el domingo en el proceso de supervisión por parte de voluntarios de la Fundación Contamos Contigo Ecuador, dedicada a la protección medioambiental marina, y desde entonces se han contabilizado más de 50, aunque se esperan aún más en los próximos días. Se trata además de la primera ocasión que en el país se reporta el nacimiento de la especie laúd, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, y los expertos estiman que en 4 décadas no se producía un fenómeno semejante. Y es que el índice de reproducción de la laúd es el más bajo de las especies de tortugas marinas, pues apenas el 50% de huevos suelen eclosionar. Los anidamientos se producen entre los meses de diciembre y enero. Las crías fueron puestas en libertad en un horario de baja intensidad solar y bajo supervisión con el fin de que hicieran su camino al mar de forma segura, pues no solo las mareas son una amenaza para ellas, sino también los perros salvajes que se alimentan de los huevos. Y nosotros también nos despedimos esta noche, como siempre, agradeciendo su preferencia. Y les dejamos estas imágenes. Uno de los volcanes más activos del mundo entró en erupción. Se trata del monte Merapi, ubicado en la isla indonesia de Java. Según los servicios geológicos indonesios, el fenómeno generó nubes de ceniza y humo en 30 ocasiones que llegaron a alcanzar los 3 kilómetros de altura.